Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. En esta ocasión, en la materia de Educación Cultural y Artística, de octavo año, vamos a ver un poco más sobre la introducción de los diferentes personajes en el teatro y la literatura. Nos menciona que en base a este tema, el personaje es una entidad ficticia que representa una idea o aspecto dentro de la realidad. Los personajes pueden ser humanos, animales, seres mitológicos e incluso objetos animados. Dentro del teatro y la literatura, los personajes son esenciales para la creación de historias y el desarrollo de tramas. ¿Cuáles son las características? Y podemos aquí ver un poco más referentemente a los ejemplos que conllevan a los personajes. Los personajes cómicos se caracterizan por un humor y capacidad para generar así risas dentro del público. Estos personajes suelen ser excéntricos, irónicos o ingeniosos, utilizando el sarcasmo y el juego de palabras para provocar así la hilaridad. El payaso presenta aquí un ejemplo, el personaje clásico del circo que se caracterizó por su maquillaje, gestos exagerados y acciones cómicas. La doncella astuta es el personaje femenino que a través de su inteligencia y astucia logra superar obstáculos y situaciones adversas. El bobo que se menciona es el personaje que a través de un aparente tontería empezó la realidad y los defectos de la sociedad. Los personajes dramáticos, entre ellos tenemos las diferentes características y sus ejemplos que presenta a continuación. Los personajes dramáticos se caracterizan por su profundidad emocional y su capacidad para generar empatía dentro de lo que es el público. Estos personajes suelen enfrentarse a situaciones complejas y difíciles, lo que les provoca angustia, sufrimiento y dolor. Entre aquellos nos presentan diferentes ejemplos, como son el héroe trágico, que es el personaje que por su destino o por su error propio experimenta la caída de gloria a la desgracia. El antihéroe es el personaje que no posee las características tradicionales del héroe, pero que a pesar de sus defectos logra despertar la simpatía del público. El personaje complejo dentro de lo que son los personajes dramáticos nos dice que es la persona que presenta una mezcla de virtudes y defectos, lo que lo convierte en una figura más realista y compleja. ¿Cuáles son las diferencias de estos personajes cómicos y dramáticos? La diferencia principal entre los personajes cómicos y dramáticos radica en su objetivo principal, el humor versus la profundidad emocional. Los personajes cómicos buscan generar risa, mientras que los dramáticos pretenden conmover o provocar reflexión. Dentro de los personajes cómicos tenemos el humor, el sarcasmo, las situaciones absurdas y las exageraciones. Dentro de los personajes dramáticos tenemos la emoción, los conflictos, el drama y el realismo. En este caso, ¿cuáles son uno de aquellos que forma, toma consideración en base a los hechos convincentes, como lo dice aquí? ¿Cómo se desarrolló el personaje convincente? Para crear personajes convincentes es fundamental el desarrollar su historia, deseos, relaciones y cómo éstas influyen dentro de su comportamiento y decisiones. Entre aquellas tenemos los diferentes antecedentes que hablan sobre la historia del personaje, su pasado y sus experiencias. Las motivaciones, que en este caso serían los deseos, metas y miedos que impulsan al personaje a actuar. ¿Cuáles han sido, en este caso, las relaciones? ¿Cómo han sido? ¿Cómo se ha conllevado? Referentemente las conexiones del personaje con otros, sus diferentes vínculos y cómo estos impactan dentro de su comportamiento. El desarrollo que se ha venido dando dentro de aquello ha sido un proceso de cambio y evolución del personaje a lo largo de la historia.
La importancia en este caso que se ha mencionado en base a los diferentes personajes en lo que es la narrativa, nos menciona que los personajes son el corazón de cualquier historia a través de sus diferentes acciones, diálogos y relaciones. Se construye el trama, se desarrollan los temas y se transmite un mensaje al público, lo cual tenemos diferentes características, como son las conexiones emocionales, que nos dice que permiten que el público se identifique y conecte con la historia. El desarrollo de la trama son la creación de los diferentes conflictos y resoluciones de la historia que son impulsados por las acciones y definiciones de los personajes. La exploración de los temas, lo cual nos habla que son los personajes que representan diferentes ideas, valores y perspectivas, lo que permite explorar temas profundos y universales. En conclusión, ¿qué queremos decir? Que los conocimientos de los diferentes personajes es fundamental para cualquier narrador o creador. Al comprender las diferentes características y el desarrollo de los personajes, se puede crear historias convincentes que contengan o que conecten con el público. Dentro del personaje cómico tenemos el humor y la diversión. Dentro de lo que es el personaje dramático tenemos la emoción y la reflexión. Y esto ha sido el tema del día de hoy. Espero que vernos pronto en siguientes clases. Muchísimas gracias, que se encuentren muy bien.